12. Actualmente se desempeña como magistrada literaria del Tribunal Superior Agrario, designada el 8 de agosto de 2012. Cuenta con diversas participaciones en foros y ponencias, tanto nacionales como internacionales, vinculadas con el tema agrario. Me permito ceder el uso de la palabra a la magistrada Méndez de Lara. Buenas tardes a todos. En primer término, agradecer al doctor Rubén Gallardo, como presidente del comité organizador de este congreso, la invitación para participar en esta sesión. También reconocer y decirles que es para mí un motivo de satisfacción estar con 3 especialistas esta tarde compartiendo un tema tan relevante con el licenciado Antonio del Valle, con el doctor Isaías Rivera Rodríguez y con el licenciado Rubén Treviño, y desde luego con la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Modelo de aquí de Mérida, Yucatán. Bueno, y desde luego agradecer a ustedes su presencia esta tarde, su compromiso y seguramente sus valiosas participaciones en el momento en que entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el régimen jurídico agrario y leyes conexas. Yo particularmente me gustaría comentar el tema mercados e inversiones. Particularmente este tema, manejarlo en 4 apartados. ¿Qué dice el marco internacional sobre mercado e inversiones en tierras, principalmente en tierras de grupos indígenas? ¿Qué dice el marco nacional? Y esto con el propósito de comparar si nuestra legislación nacional es congruente con los estándares internacionales a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Posteriormente el tema de controversias agrarias y luego alguna propuesta de conclusiones. En el marco de derecho internacional comentaremos 2 grandes instrumentos internacionales. El primero, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca, los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Y el segundo, el convenio 169 de la OIT. El primer instrumento internacional, hay que señalarlo, es conocido como un instrumento de derecho blando porque no tiene el carácter de tratado o convención, sin embargo, sí es orientador de los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Estas directrices voluntarias en materia de tenencia de la tierra fueron adoptadas por la FAO en mayo de 2012 y digamos que contienen elementos muy importantes sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra. Se dividen en 7 grandes apartados. El primero de ellos son los postulados preliminares, el segundo asuntos generales, el tercero el reconocimiento jurídico y asignación de derechos y deberes de tenencia, el 4, que es al que me referiré más adelante, es la transferencia y otros cambios en los derechos y deberes de tenencia, que a propósito del tema que nos convoca, comentaremos lo relativo a mercados de inversiones que involucran derechos de propiedad. La parte 5 se refiere a administración de la tenencia, la parte 6 a la respuesta al cambio climático y la parte 7 promoción, ejecución, seguimiento y evaluación. Bueno, estas directrices voluntarias en materia de tenencia de la tierra nos hacen o nos señalan un contraste entre lo que es una gobernanza responsable de la tenencia y una débil gobernanza en los países. ¿Qué entendemos por gobernanza? Gobernanza es la relación eficaz que se da entre el gobierno y la sociedad civil en cada uno de los temas que nos convoca a la sociedad y al gobierno. En este caso, y cada vez estamos en un estado más democrático donde hay mayor participación de la sociedad civil, en ese sentido lo que se busca es que las relaciones de los derechos de propiedad entre ciudadanos y Estado tengan una regulación que desde luego promueve el desarrollo social y el crecimiento económico sostenible, que contribuyan a erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria,
que alienten la inversión responsable, la seguridad en la vivienda y el desarrollo rural. En contraste, en los países que tienen una gobernanza débil en la tenencia de la tierra, hay efectos adversos en la estabilidad social, en el impacto en el medio ambiente, en las inversiones y desde luego se inhibe el crecimiento económico. Es decir, nuestra aspiración es la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra. Bueno, los estados miembros a nivel internacional tenemos diversas obligaciones dentro del marco de estas directrices. ¿Cuáles son estas obligaciones? Primero, necesitamos reconocer y respetar los derechos legítimos de propiedad y de tenencia. Ello lo logramos si tenemos la identificación precisa de los derechos y su registro correspondiente. También el Estado está obligado a salvaguardar los derechos legítimos de tenencia frente a acciones que los amenacen. ¿Esto qué es? Bueno, proteger ante desalojos forzosos, proteger ante amenazas de derechos previamente constituidos. Luego tenemos que promover y facilitar el goce de los derechos legítimos de tenencia. ¿Cómo se logra el goce de los derechos efectivos de tenencia? Pues con servicios accesibles a todos, con prontitud, con una atención incluso a zonas remotas, con hacer uso de la tecnología, con suprimir requisitos que no son necesarios. Eso es lo que están pidiendo también los ciudadanos para ejercer plenamente los derechos de propiedad. Desde luego, una obligación es proporcionar acceso a la justicia para hacer frente a las violaciones de los derechos legítimos de tenencia. ¿Qué entendemos por un acceso a la justicia? Pues desde luego una vía eficaz para la solución de controversias. También una ejecución de las resoluciones una vez que han causado estado en plazos breves. Y desde luego la reparación del daño conforme resoluciones que han sido cosa juzgada. También en este sentido se entiende como el pago oportuno de las indemnizaciones a quienes han sido afectados en su derecho de propiedad. Otra obligación de los estados es prevenir las disputas relacionadas con la tenencia. Necesitamos reducir los costos de transacción, de celebrar contratos entre inversionistas y también tenedores de los derechos de la tierra. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos costos elevados de transacción, altas posibilidades de conflicto, tendremos menor inversión. Necesitamos también prevenir la corrupción y los conflictos violentos. Bueno, estas son obligaciones de los estados, pero también los inversionistas tienen tienen obligaciones. Las obligaciones de los actores no estatales en estas directrices implican que las empresas comerciales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia, integrar sistemas de gestión de riesgos para prevenirlos y sobre todo tener arreglos cuando se vayan a causar daños ambientales y se establezca con claridad la forma de mitigarlos y de repararlos. No olvidemos, a propósito de que estamos viendo el día de hoy leyes conexas, que ya tenemos en nuestro país una ley de responsabilidad ambiental aprobada en 2013 y donde ya establece, sanciones administrativas y penales para la responsabilidad ambiental. Bueno, estas directrices tienen principios de aplicación a la que todos estamos obligados. El primero de ellos es la dignidad humana, derechos iguales e inalienables a todos los individuos. La no discriminación en la ley, en las políticas, pero sobre todo en la aplicación cotidiana de las tareas, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional. La equidad y la justicia. Necesitamos que la igualdad se traduzca en el reconocimiento de las diferencias y que se tomen las medidas necesarias para compensar a aquellos que estén en condiciones de vulnerabilidad. La igualdad de género
que bueno, es un tema importantísimo, se ha dicho bastante, la igualdad entre hombres y mujeres, pero particularmente en materia de tenencia de la tierra se habla también de ir logrando el reconocimiento de las niñas y los niños en materia de derechos de propiedad agraria. Luego también tenemos el enfoque holístico y sostenible. Tenemos que buscar que las actividades económicas sean congruentes con el uso del suelo y que sea un enfoque integral. Quizá el siguiente es uno de los principios de aplicación en los que nuestro país tiene, digamos, un área de oportunidad: la consulta y participación en todos aquellos proyectos de desarrollo donde se involucren los derechos de propiedad. Particularmente habrá una regulación específica para cuando las tierras sean propiedad de ejidos y comunidades con población indígena. El siguiente principio es el Estado de Derecho. Necesitamos reglas claras en todos los procedimientos y desde luego autoridades jurisdiccionales independientes. También está el principio de la transparencia con, digamos, la obligación de la máxima difusión, salvo respetando los derechos de privacidad de los particulares, la rendición de cuentas y la mejora continua en cada una de las políticas y principios que se desarrollen en materia de tenencia de la tierra. Bueno, entraremos ahora. ¿Qué nos dice esta normatividad internacional en materia de mercado de tierras? Nos dice que el Estado debe facilitar mercados justos y transparentes y que estos mercados contribuyan al desarrollo. Desde luego también nos dice que se tiene que promover la participación en igualdad de condiciones y oportunidades para las partes, lograr la transparencia, el beneficio para todas las partes, no solo para el inversionista, no solo para el propietario de la tierra. Y en la medida en que logremos igualdad de condiciones, habrá una disminución considerable en, digamos, los futuros conflictos que se presentan por los contratos derivados de transacciones de tierra. También el de establecer políticas, leyes, sistemas y órganos reguladores para la transparencia en los mercados, pero también impedir prácticas contrarias a la competencia. Bueno, también se establece el compromiso de simplificar los procedimientos de transacciones de tenencia de la tierra. Se insiste bastante que un estándar internacional es que estos procedimientos sean, digamos, sencillos, ágiles, de plazos cortos y que no inhiban la inversión. Luego, bueno, velar que la información sobre las transacciones y los valores de mercado sea transparente y difundida y que se busque reducir la asimetría de la información entre las partes. A veces una de las partes contratantes sí conoce cuál es el uso de suelo, el proyecto que se va a desarrollar, y el titular de los derechos generalmente no sabe, digamos, toda esta información en torno al proyecto. También implantar sistemas de registro fiables y adecuados. Otro compromiso es salvaguardar la protección de los derechos legítimos de cónyuges y familiares. En nuestro sistema jurídico estamos viendo muchas controversias, por ejemplo, cuando en matrimonio las partes acuerdan la sociedad conyugal y solo una de las partes acudía a juicio, otra no, y después se está solicitando de forma reiterada, digamos, la reposición del procedimiento. También el respeto a las normas éticas, y se hace énfasis en poner en el centro a los productores de pequeña escala, particularmente a los minifundistas titulares de derechos. En nuestro caso, pues titulares ya sea de derechos ejidales o comunales o propiedad privada. Estas directrices en materia de inversiones también establecen algunos principios, y lo primero que nos comentan es el reconocimiento de la importancia de las inversiones públicas y privadas para el campo. Y en este apartado se señala que pareciera que solo es importante la inversión pública para el campo, pero tan importante como la inversión pública
pública o en ocasiones pudiera hacer más en algunas actividades, como lo estamos viendo hoy en materia energética, es la inversión privada. Y lo que plantean estas directrices es: no hay que, digamos, crear vicios o prefabricar ideas sobre la inversión privada. Más bien, veamos que esta inversión privada llegue en condiciones de igualdad para todas las partes y seguro tendrá y contribuirá al desarrollo de las comunidades de la zona y del país en general. Y bueno, estas inversiones, con inversión sea pública o privada, pues que favorezcan objetivos sociales, económicos y contribuyan a la conservación del medio ambiente. También, bueno, es importante que las grandes inversiones no ocasionen perjuicios, que también se les proteja a los tenedores de la tierra frente a despojos y también se calcule, si es que se da, los daños al medio ambiente. También se habla en estas directrices de lo que son las transacciones a gran escala. No las define y dice que cada país debe definir la escala, alcance y naturaleza de las transacciones y definir cuándo son de gran escala. Que si estas transacciones de gran escala, bueno, pues dice, hay que ver que no resulten preferentemente las aplicables, pero si son necesarias, pues también promover las asociaciones con los titulares de derechos. También se insiste en que cuando sea mercados o inversión haya consultas de buena fe con los pueblos indígenas y que sobre todo haya estudios previos sobre impactos positivos y negativos en los derechos de tenencia, en la seguridad alimentaria, en los medios de vida y el medio ambiente. Y bueno, también que la inversión en el extranjero o la inversión que se reciba del extranjero sea con seguridad en la tenencia y en el derecho a la alimentación. Habla también estas directrices de los, digamos, las obligaciones de los profesionistas que prestan servicios a los tenedores de la tierra y se dice que sean con la máxima diligencia. Bueno, hasta aquí lo que nos establecen las directrices voluntarias en materia de tenencia en mercados e inversiones. Particularmente vamos a pasar al segundo instrumento internacional, que sí es un tratado internacional ratificado por México y que sí forma parte, digamos, de nuestra legislación y se encuentra de acuerdo a la última, digamos, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tratados internacionales, que nos establece que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen el mismo rango que los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Me refiero, bueno, como ya lo había señalado, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyos artículos del 13 al 18 regula lo relativo a los territorios de pueblos indígenas. Y bueno, este convenio particularmente establece el respeto que tiene que haber a las tierras y al territorio, entendido como tierra, todo lo que le integra el hábitat de los pueblos indígenas. Se habla del reconocimiento de su derecho de propiedad, pero también del reconocimiento a la posesión de las tierras que ocupan. Y también este convenio nos dice que cuando se vayan a aprovechar los recursos naturales del subsuelo que sean propiedad de la nación, es decir, no son propiedad del propietario de la tierra, haya una consulta, pero que haya participación en beneficios e indemnización por daños. El convenio 169 también establece como una posibilidad cuando las tierras de comunidades indígenas se requieran para proyectos de desarrollo, de manera excepcional, una reubicación con consentimiento de las comunidades indígenas. También se dice que, bueno, las leyes nacionales, y si no, deben permitírseles la transmisión de derechos de las tierras según sus costumbres y también prever sanciones a quien, aprovechándose de sus costumbres, se arrogue de la propiedad o posesión de sus tierras. En términos generales, esto es lo que establece el convenio 169, que resulta relevante analizar particularmente en esta entidad federativa donde casi 1 millón de personas
son hablantes de lengua indígena. Sí comentar adicionalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también definió que la conciencia indígena va a corresponder a cada una de las personas. La autoadscripción como indígena depende de que la persona así lo decida y en función de ello habrá que regir los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los que participe. Bueno, pasaremos a lo que es, a grandes rasgos, desde luego, nuestro marco de derecho interno para ver si es consistente con los estándares internacionales. Bueno, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 27 que regula el sistema de derechos de propiedad en México en la propiedad ejidal y comunal, que como aquí se ha dicho es representativa del territorio nacional, otorga a los ejidos y comunidades su derecho de propiedad. En consecuencia, a delimitar, designar y asignar derechos sobre sus tierras, adoptar el dominio pleno o cambio de régimen sobre sus parcelas y el derecho a asociarse. Cuando hablamos de la ley de hidrocarburos y la ley de la industria del servicio eléctrico, vemos que se están estableciendo una serie de modalidades para que se ocupen dichas tierras. Y bueno, hay que decirlo, la ley agraria es totalmente congruente con esta ley de hidrocarburos porque de alguna manera, salvo la servidumbre que está mencionada en forma específica en la ley de hidrocarburos, estas modalidades de ocupación ya están previstas en la ley agraria. La ley agraria prevé la venta de derechos parcelarios. Esto sí tiene restricciones. Esta enajenación de derechos parcelarios debe ser a ejidatarios y a vecindados del mismo núcleo de población y está regulada en el artículo 80. Por lo tanto, la excluimos, digamos, del mecanismo por el cual los asignatarios entren a ocupar, digamos, dichas tierras. Pero la ley agraria en su artículo 45 establece que los ejidatarios en lo individual o la asamblea, cuando se trate de tierras de uso común, pueden otorgar el uso y usufructo a terceros para el aprovechamiento de sus tierras. Y aquí lo que nos establece la ley agraria es que estos contratos o convenios deben ser hasta por 30 años prorrogables. Luego también la ley agraria prevé la venta de tierras siempre y cuando ya se haya adoptado el dominio pleno sobre las parcelas. Hay que decirlo que ahí nos establece reglas específicas para la primera enajenación. De otra forma o modalidad es la asociación también con un acuerdo de asamblea que implica la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles, desincorporando la tierra del régimen ejidal o comunal. También la ley agraria, con un objetivo o fin específico, nos habla de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, estableciendo una regulación específica en cuanto a socios, superficie, para evitar la concentración. Y desde luego en la ley agraria se mantiene la facultad del Estado para expropiar bienes ejidales o comunales por causa de utilidad pública. Bueno, yo también traía algunos apuntes sobre la ley de hidrocarburos que ha sido ampliamente explicada por mis compañeros que me antecedieron. Hay que señalar que su aplicación, como aquí se ha dicho, va a ser materia, digamos, de diversas interpretaciones de jueces civiles federales, de los tribunales unitarios agrarios, de las autoridades administrativas. Sin embargo, yo solo quisiera adicionar a lo que aquí se ha dicho, digamos, que esta nueva ley establece causales de nulidad de los acuerdos, en adición a lo que ya se ha comentado, y es que estos acuerdos en que los asignatarios se entren a usar las tierras de cualquier régimen de propiedad pueden ser declarados nulos si se identifican prácticas abusivas o discriminatorias, se pacte una contraprestación que no, digamos, respete lo establecido en la ley, que es pago por la tierra, pago por bienes distintos, pago por daños y perjuicios y aparte el ingreso en la parte correspondiente. También hay causales de rescisión o insubsistencia de la servidumbre legal
y es que si los trabajos no inician dentro de los plazos del contrato, se podrá rescindir si se destina el terreno a un uso distinto, si hay una declaración de nulidad del contrato, de exploración y extracción. Y bueno, hay un tema que comentó el doctor Isaías Rivera y que yo también comparto como un tema complejo y que todavía está sujeto a interpretación o quizás que aclare en el reglamento. Y es el relativo a que se señala que la autorización para uso, goce o afectación de tierras ejidales o comunales siempre se requerirá una asamblea de formalidades especiales. Yo aquí observo, al igual que como lo ha señalado el doctor, cuando yo observo un conflicto con la ley agraria, porque en la ley agraria, cuando hay, digamos, autorización para que alguien entre a aprovechar las tierras de uso común, solo se requiere una asamblea de formalidades simples. Y como está redactada la ley de hidrocarburos, pareciera que en cualquier contrato de arrendamiento de tierras y demás tendría que requerirse una asamblea de formalidades especiales. Es un tema relevante si consideramos que es difícil, digamos, instalar asambleas con estas formalidades, atendiendo a que el quórum legal de las asambleas es difícil constituirlo por factores como la migración, el desinterés de los ejidatarios, y eso nos podría, digamos, poner en una situación de difícil aplicación en algunos casos de esta normatividad. Bueno, solo para concluir decirles que las controversias que se presentan en los tribunales agrarios las tenemos perfectamente identificadas en el país por zonas, por tipo de acción y demás. Pero un punto importante de las que se presentan son los contratos por venta de derechos parcelarios, por nulidades de contratos por la primera enajenación de ventas de parcelas sobre las que se adoptó dominio pleno, y aquí señalamos que representan el 5% del total de las controversias que se presentan. Y luego, las controversias en contratos de aprovechamiento que están en la parte final de este cuadro y que son estos contratos de uso y usufructo que generalmente se están dando con empresas mineras o cuando también se va a aprovechar el agua y demás, de los, digamos, sobre recursos que generalmente están en el subsuelo, pero se requiere entrar a la superficie para desarrollar el proyecto, estas actualmente representan el 0.02% del total de los asuntos que se desahogan en tribunales agrarios. Y bueno, unas breves conclusiones es que el sistema jurídico mexicano es acorde en lo general a los estándares internacionales en materia de mercados e inversiones. Sin embargo, tratándose de ejidos y comunidades con población indígena, se requiere desarrollar el procedimiento para la consulta previa, libre e informada, con todas las implicaciones que ello conlleva. Imaginemos, por ejemplo, una obra de infraestructura donde se involucran 50 núcleos agrarios, 25 dicen que sí, 25 dicen que no y demás. Es un tema complejo en lo social, pero conforme los estándares internacionales tendríamos que tener ya una ley de consulta. Luego, la fijación del monto de la contraprestación por la ocupación de la tierra y por posibles daños ambientales constituye uno de los temas más relevantes para evitar futuras controversias en materia agraria. Esas nulidades en las que nos referíamos, que de alguna manera presentan alguna recurrencia, la causal de nulidad que está explícita o implícita en el juicio es el monto de la contraprestación, y ello genera nulidades frecuentes de contratos, convenios y sociedades por alguna falta de formalidad de las establecidas en la legislación agraria o en otra legislación concurrente. Y bueno, en la impartición de justicia agraria cobra relevancia el análisis económico del derecho, porque toda esta nueva realidad en el campo, todo este mercado e inversiones que se propició desde 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional, pero que cobra vida cada día de manera creciente,
pues conlleva a tener más asuntos de conflictos agrarios por contratos y convenios, por inversiones, por sociedades. Y bueno, aquí creemos relevante es incorporar este análisis económico del derecho, porque las resoluciones de los tribunales agrarios, de los tribunales y jueces federales pueden crear incentivos o desalentar el mercado y la inversión en ejidos y comunidades. Y bueno, creo que el desafío que compartimos es mercados de tierras e inversiones en la propiedad ejidal y comunal equitativos y justos, que se dice fácil, pero que conllevan una complejidad social y económica pues de grandes dimensiones. Agradecer nuevamente a ustedes por su atención y al doctor Rubén Gallardo la invitación a participar en este congreso. Muchas gracias.